Bienvenidos una vez más a otra charla sin filtro con EIF Solar. Hoy va a ser un poco diferente, no vamos a hablar de un tema concreto, sino que vamos a hablar de mercado. Hoy, ¿a quién íbamos a traer sino a Luis Candela? No sé cómo definirle, es el CEO de MPV Solar Reference, influencer también del sector fotovoltaico, experto en instalaciones fotovoltaicas y lo que vamos a hacer es desgranar todo el sector. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Vamos a empezar fuerte, vamos a ir directamente, en tu opinión, en una frase corta, ¿qué se está haciendo mal hoy en día en el sector fotovoltaico? Buena pregunta. A ver, ¿qué se está haciendo mal en el sector fotovoltaico? Bueno, hay una parte, a ver, hay muchas cosas que están haciendo mal, ¿vale? Hay cosas que están haciendo mal a nivel técnico, hay cosas que se podrían hacer mejor a nivel regulatorio y creo que hay cosas que se podrían hacer mejor a nivel político, ¿vale? ¿Por cuál entro? Yo creo que vamos a verlas todas. Vale. Vamos a quedarnos de este punto con que hay muchas cosas que se pueden mejorar y ahora vamos a ir una por una. Vale, a ver, a nivel político, yo creo, esto es una crítica que yo he hecho siempre, nunca me la he callado, y es que para que el sector fotovoltaico funcione, se tienen que dar una serie de circunstancias y una de ellas es la voluntad política, ¿de acuerdo? Sin voluntad política no, el mercado no avanza, ¿no? Y un error que se ha cometido aquí en España es tratar de ligar lo que es el autoconsumo con subvenciones. Eso ha hecho que, primero, que el cliente final asocie la decisión de comprar una instalación fotovoltaica, del tamaño que sea, supeditada a una subvención, lo cual no es necesario. Pero sobre todo el problema que no ha sufrido han sido los instaladores, porque las subvenciones han ido saliendo y es como un acordeón, ¿no? Entonces, de repente salen subvenciones, todo el mundo puede vender, de repente no hay subvenciones, la gente no quiere comprar, los instaladores sufren. Entonces, eso ha hecho que el mercado, en lugar de ir creciendo pues, de una manera lineal y constante, ha ido a trompicones. Entonces, yo creo que eso es un error, el dar tanto bombo a subvenciones. Y luego, por otro lado, está que yo no estoy a favor para nada de incentivar a través de subvenciones. O sea, yo soy más de incentivo quitando impuestos. No te doy dinero, porque el dinero es de todos. O sea, pero bueno, en fin. Eso por un lado. Luego, a nivel regulatorio, mientras tenemos que el gobierno de turno, el que está ahora, vamos, o de donde venga, tiene un plan, el PNIEC tiene un plan para el tema de las energías renovables y de crecimiento y tal y cual, que eso está fabuloso, somos una hoja de ruta de dónde queremos ir. Lo que pasa es que siempre nos olvidamos de algo, que para que esa hoja de ruta se cumpla, tiene que haber gente que las compre en las instalaciones. Es decir, podemos poner aquí unos objetivos muy buenos, pero si luego no hay gente que las compra, los objetivos no van a llegar. En fin. Pero eso está bien, vale, eso tiene una intencionalidad y tal. El problema es que a nivel regulatorio va muy atrasado. Es decir, no solamente necesitamos tener el foco, ¿no?, donde queremos ir, sino que necesitamos tener también disponible el tren para llegar a ese destino, ¿no? Entonces, a nivel regulatorio falta mucha regulación. Falta mucha normativa, sobre todo en aspectos de calidad de instalaciones fotovoltaicas. Ahora vemos, al momento de grabar esto, todavía no ha salido publicado el ITC 53, que es específica para instalaciones fotovoltaicas, y cada vez que sacan un borrador nuevo van quitando cosas, o sea, se va a quedar en pañales, ¿no? Es decir, en lugar... Y eso es algo que a lo mejor debería haber salido, pues hombre, no voy a exigir en el 2018 o en el 2019, pero sí por lo menos en el 2020, ¿no? Entonces seguimos sin un manual, digamos, de buenas prácticas oficial. Entonces, como no existe ese manual, me voy a lo que se hace error, o sea, los errores que se cometen técnicamente, ¿no? Técnicamente, como yo lo veo, que estoy, pues, mi día a día es irme, ahora vengo de ver un proyecto, ¿no? Entonces, es validar los proyectos, etcétera. Entonces, el día a día es que, no, por un lado, no existe normativa obligado de cumplimiento específico de instalaciones fotovoltaicas y, por otro lado, está la falta de formación o la falta de interés. Porque, claro, cuando una cosa no es obligatoria, no quiere decir que no se pueda hacer bien, ¿no? Es decir, existen estándares internacionales, tú esto lo sabes muy bien, sabes, existen estándares internacionales que se tienen que seguir, se tienen que cumplir. Existen normativa de obligado cumplimiento aplicable en otros países, que en España no es. Y entonces, claro, al no haber una normativa de obligado cumplimiento y, sobre todo, aunque haya cierta normativa de obligado cumplimiento, que es el reglamento de técnico de baja tensión, que eso es para instalaciones fotovoltaicas es nada, tampoco hay una supervisión obligatoria por parte de la administración. Entonces, claro, al final queda todo como ancho es Castilla, voy, hago la instalación, la diseño como yo buenamente sé, que no quiere decir que esté bien diseñada, la monto como buenamente sé, que no quiere decir que esté bien, y ahí queda todo, ¿no? Entonces, claro, luego pues vemos que las instalaciones fotovoltaicas, yo diría que el 90 y muchos por ciento de las instalaciones fotovoltaicas
no rinden como ponían en el papel. De hecho, Sin hablar de que pueden estar en riesgo de peligro, bueno, sí, no sé. sí, de hecho a eso vamos a entrar después. Justo ahora, el último punto que has mencionado es la parte de la calidad y la parte Sí. de instalaciones que no rinden. Tú estás más que acostumbrado a ver instalaciones y a auditar instalaciones. ¿Cuántas te encuentras a lo largo del año, por ejemplo, que prometían una cosa sobre el papel, un rendimiento o un retorno de la inversión, que realmente no cumplen eso que prometen? Muy poquitas. O sea, realmente, siendo sincero, muy poquitas, ¿no? Cuando reviso una instalación fotovoltaica, cuando audito una instalación fotovoltaica, siempre hay 3 puntos que se pueden revisar. Uno es la parte mecánica de la instalación, que es la estructura, los anclajes, que no haya goteras o si hay goteras, o las fijaciones, todo eso, bueno, que no salgan los paneles volando, la parte mecánica. Luego la parte eléctrica, si existe riesgo eléctrico, que es lo que pueda luego acabar desencadenar un arco eléctrico y lo que de ahí pueda venir, ¿no? Y luego está la parte de rendimiento. Entonces, la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas no están en el número de rendimiento, en el porcentaje de rendimiento que está que debería estar, en aquellos proyectos donde se ha evaluado el rendimiento, porque luego hay otros proyectos que en papel no hay evaluado un rendimiento. Sí que hay una evaluación de la producción estimada, sobre todo en autoconsumo, tal. En utility scale ya sí que te vas más a rendimientos, pero normalmente esos números no cuadran. Y no cuadran, a veces son 2 motivos, ¿no? A veces es porque la simulación está mal hecha, la simulación del rendimiento. O sea, ¿cómo sé yo que esa instalación va a dar ciertos rendimientos? Porque hay una simulación detrás y no está bien hecha. Y otras veces sí está bien hecha la simulación, pero luego hay fallos en el diseño, o fallos en la ejecución, o fallos en el montaje. O en el mantenimiento, perdón. O una combinación de todo. Sí, mientras que en Utility Scale sí que es verdad que enseguida es fácil verlo, porque Utility Scale en parques fotovoltaicos hay mucho dinero de por medio a la hora de producir, y entonces sí que hay empresas que están todo el día encima de la instalación, ¿no? Están todo el día haciendo cosas en la instalación, porque la instalación son muy grandes. Estamos hablando de instalaciones ya de 200 megas, lo que sea. En autoconsumo las instalaciones se abandonan. O sea, es raro encontrar una instalación fotovoltaica en autoconsumo que esté vigilada, que esté bien vigilada, que esté cuidada, que esté mimada, ¿no? Al margen de cómo se haya diseñado y ejecutado, sino que aparte Que esté bien mantenido. y entonces, pues, hace poco estuve en un proyecto más pequeñito, que eran 2 fases, bueno, y nos llamó la empresa a la que habían llamado para hacer el mantenimiento. Una empresa, el cliente final había llamado a una empresa para hacer mantenimiento, la empresa fue, vio lo que había y dijo, espérate, vamos a llamar a un tercero que venga, porque para la hora de hacer el contrato tengo que tenerlo todo. Y claro, se te caen las manos los pies, porque esa instalación ha costado un dinero y habría costado igual hacerla bien, ¿eh? En fin, no voy a entrar en detalles, pero es eso. Es decir, el problema de la falta de no llegar a los rendimientos es a veces porque la simulación está exagerada, el Excel está exagerado, otras porque hay mal diseño, mal montaje o mal mantenimiento, o una combinación de todo. ¿Crees que, porque hemos hablado y de hecho no solo aquí, sino con Juan, con Javi, hemos hablado del instalador, de la responsabilidad del instalador? ¿Crees que hay alguna forma de hacer que ese instalador se profesionalice? Porque al final tenemos el sello de UNEF, tenemos cursos, tú mismo con tu formación, pero yo sigo viendo malos instaladores. Cuando te refieres, es que yo trato de diferenciar la palabra instalador del que monta, del que está poniendo el tornillo, o de la empresa que vende el proyecto llave en mano. ¿A qué te refieres? Yo me refiero a la que monta. Vale, a la empresa montadora, ¿no? Yo lo intento decir porque hay gente que dice instalador y se refiere a la empresa que vende. Exacto. A ver, una de las características del sector fotovoltaico es que no tiene barreras de entrada, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, porque cualquiera que quiera dedicarse a fotovoltaica va a entrar. Lo malo es que la profesionalización queda supeditada a la intencionalidad del propio instalador. En este caso, instalador, porque hemos preguntado por instalador. Pero aplica igual para ingenieros, aplica igual para vendedores, aplica igual para el empresario de turno. Entonces, sí que es verdad que ha habido intentos, por ejemplo, UNED sacó el sello de calidad, pero claro, creo que se puede mejorar mucho esa acción. No soy crítico con la acción porque creo que es una muy buena opción, pero realmente ese sello pues no evalúa cada instalación fotovoltaica, que es lo que tendría que evaluar cada instalación fotovoltaica. El sello no lo tendría que llevar el instalador, lo tendría que llevar la instalación fotovoltaica. Y luego, pues sí, el instalador puede conseguir ese sello o no. Tampoco hay tantos instaladores que hayan ido a buscar ese sello, pero el instalador en los techos hace lo que quiere, o lo que por su propia voluntad quiere, ¿no? Hace poco he estado en otro proyecto
que era un proyecto muy grande, que creo que es el más grande que ahora mismo hay en autoconsumo en España, un techo, y está dividido en dos. Tienen dos instaladores haciendo ese proyecto, ¿vale? Han dividido el proyecto en dos, es muy grande, lo han dividido en dos. Y uno empezó antes, ¿no? Y entonces ese que empezó antes, a mí me contrataron la empresa, el pecista me contrató para ir a checar la calidad, a llevar un control de calidad, ¿no? De todo el proceso. Y una de esas, pues le hablé, oye, mira, los conectores, había dos tipos de conectores en el proyecto, y uno de los dos conectores, el fabricante exige una herramienta en concreto, un protocolo de montaje del conector. Claro, y el tío me decía, pues yo llevo aquí 10 años y nunca me ha tocado hacer esto. Claro, es que lleves 10 años haciendo lo mismo no quiere decir que lo estés haciendo bien. Entonces, y nos pasa a todos, ¿eh? O sea, yo creo que tienes que tener mucha crítica propia para decir, bueno, no lo sé todo. Y yo creo que en fotovoltaica falta mucha autocrítica. De hecho, hablamos de... Podemos decir marcas aquí, se puede decir. Vale, porque yo una de las cosas que digo es que yo no me caso con nadie. Entonces, hablándolo con Walter, de hecho, de Staubli, que es precisamente esta marca, yo me pregunto, ¿de qué sirve instalar marcas top 1, inversores de lo último, estructura, que hemos hablado con Javi también, de lo mejor, si luego el instalador no aplica el manual del fabricante y demás? Claro, pero no solamente el instalador, es decir, es que eso viene de antes. Es decir, me junto con mucho pecista o mucho instalador que dice, mis instalaciones son buenas porque pongo tal módulo, tal inversor. Módulos pues más costosos de lo normal, ¿no? Un REC, vamos, ese tipo de tecnologías. Pero claro, eso no te asegura que la instalación fotovoltaica vaya a funcionar bien, claro, porque mientras que tú compras, por ejemplo, un LED y el LED ya te viene montado todo de fábrica y tú simplemente le pones los cables, una instalación fotovoltaica no. Una instalación fotovoltaica es algo que se hace a medida, es como un traje a medida. Entonces tienes, por un lado, paneles que pueden ser muy buenos y son buenos, pero luego eso tienes que hacer funcionar. Claro. Eso tiene que encajar eléctricamente, por decirlo así, con los inversores. Eso a nivel de diseño y con la estructura. Luego está el montaje. Es decir, tú puedes tener un muy buen diseño, mal diseño, pero puedes tener un muy buen diseño, pero luego hay defectos en el montaje. Strings que no se conectan correctamente, módulos que no se hace el cosido entero, strings que quedan abiertos, conectores que no quedan bien crimpados, cajas de conexiones que no están revisadas con el par de apriete, es decir, yo veo un montón de cosas. Entonces, claro, es decir, cae un poco la responsabilidad en todos. O sea, tiene que haber un control de calidad en todo lo que es el proceso de la cadena de valor de un proyecto desde que se diseña hasta que está en operación. Y eso pasa por un diseño correcto, un montaje correcto, una supervisión del montaje correcto, una confirmación al final del proyecto para la puesta en marcha de que está todo bien, que se cumple con lo que ha dicho el proyecto de ingeniería, y luego un mantenimiento. Y ese mantenimiento tiene que existir y tiene que exigirse al mantenedor un libro de mantenimiento. O sea, yo voy a proyectos donde supuestamente hay un mantenimiento y cuando pido libro de mantenimiento no hay. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí en este proyecto? Claro, luego subes al techo y ves lo que hay. En fin, claro. Y para terminar este bloque de calidad, ahora resulta que todo el mundo es experto en calidad, lo hemos visto en redes. ¿Dónde crees que hay más humo en este aspecto? Todas las empresas a día de hoy son abanderadas de la calidad. Y yo lo digo muchas veces. Hay que evaluar a las personas o a las empresas por lo que hacen, no por lo que dicen. O sea, yo creo que eso es de la cultura popular, ¿no? Y es verdad que todo lo que es calidad queda muy bien para el currículum. Eso es así. Hay gente que utiliza la palabra calidad porque cree que sus cosas están bien hechas, aunque no estén bien hechas. Y hay gente que utiliza calidad banalmente, es decir, oye, digo calidad porque no voy a decir que soy un pirata. O sea, si soy un pirata no voy a vender, si digo que calidad, pues encaja, ¿no? O entra. Entonces, la realidad es lo que luego te encuentras en instalaciones fotovoltaicas. Ahí donde se ve si efectivamente la empresa o las empresas que han intervenido en ese proyecto se preocupan por la calidad del proyecto. En Utility Scale sí que hay un seguimiento de la calidad y cosas que siempre se pueden mejorar. Pero bueno, se nota que ha habido una preocupación. Es verdad que hay mucho dinero por el medio. Claro. La gente, normalmente las empresas que forman parte del entramado del Utility Scale son empresas ya muy profesionales, donde hay mucha exigencia detrás. Es decir, no cogen a uno de la calle cualquiera, ya hay gente que está en esto metida y están acostumbrados a que haya muchísimo control de calidad. Claro. Pero te vas a autoconsumo, es otra historia. En cuanto a calidad, es otra historia. De hecho, de todas las instalaciones fotovoltaicas que yo he tenido que de alguna manera pues, auditar o revisar o intermediar una disputa, etcétera, ya construidas, solo ha habido 2 donde lo que he encontrado ya ha sido para decir, mira, es imposible que una instalación sea perfecta, ni las mías son perfectas, vamos a buscar un fallo, una justificación, solo 2.
de todas las que he hecho. Esa es la realidad. Habrá mucha gente que esto no le guste. De hecho, cuando yo empecé a hablar públicamente de la calidad y a criticar un poco lo que se hacía en el sector, muchos instaladores que llevan 10 años o 5 se me echaban al cuello. Digo, chico, pues es que, o sea, no está bien. Punto, no está bien, ya está. No, y a mí me ha pasado incluso que un instalador diga a un cliente que le va a recomendar a otro ingeniero que no pone tantos problemas. Claro. Bueno, Fíjate, eso a mí no me había pasado nunca, pero en fin, problemas no. Te estoy asegurando la instalación, estoy procurando que tu instalación fotovoltaica no vaya a dar problemas. Eso es. Pues vamos a pasar ahora a almacenamiento, que además también es un punto en el que estamos muy metidos ahora. De hecho, bueno, sacaste un curso que repites este año, ¿verdad? Sí, ahora en noviembre, todavía no tenemos la fecha exacta, pero sí, por la segunda quincena de noviembre yo creo que saldrá. Pues ahí la pregunta es muy clara. ¿Cuánto de todo lo que se está hablando de almacenamiento, porque es verdad que a día de hoy se venden muchas instalaciones, cuánto es una promesa y cuánto de verdad es real que se puede hacer al día de hoy? A ver, aquí el almacenamiento hay que analizar el mercado, ¿de acuerdo? Tú lo sabes porque seguro que me has escuchado decir muchas veces. A la hora de analizar un mercado fotovoltaico y el almacenamiento funciona muy parecido o va a funcionar muy parecido al fotovoltaico, hay que ver 4 factores. Hay 4 factores de los que depende el mercado fotovoltaico y el almacenamiento y se tienen que dar los 4 simultáneamente, si no, esto no funciona. Uno es el factor tecnológico, es decir, existe la tecnología para resolver los problemas, en este caso sí. Factor económico, es decir, económicamente tiene sentido para quien lo compra. Aquí esto todavía no está, ¿no? O sea, todavía el que lo compra por otro motivo, no por rentabilidad. A día de hoy, los precios que tenemos de energía y los precios de las baterías, pues, un factor social, medioambiental, es decir, la gente entiende lo que es la batería, la desea, no la desea. Y luego el factor político, es decir, hay voluntad política de que esto se desarrolle. Entonces se tienen que dar los 4 factores. Puede que se den 3, puede que se den 2, puede que no se dé uno, que no se dé ninguno, ¿no? Pues ahora mismo no se dan los 4 simultáneamente. Eso no quiere decir que el almacenamiento no sea necesario. O sea, yo creo que el almacenamiento, tanto a nivel de redes eléctricas, a nivel estatal, general, son necesarias porque el problema que tenemos con las renovables es que son energías, o sea, en especial con la eólica, con la fotovoltaica, es que son energías no gestionables. Es decir, si ahora puedes producir 5 es porque tienes sol que te da 5, de repente pasa una nube y te pasa 3. Entonces son muy bonitas, pero eso genera desestabilidad en la red. A la hora de gestionar toda la energía que se puede, desestabiliza la red. Entonces necesitas un colchón. Claro, en España, ¿qué pasa? Que hemos pasado de 0 a 100. Pues de 0 a 100 nos hemos vuelto locos. Venga, a poner parques de todo tipo de condiciones. Hemos llenado. Uy, que se nos descontrola. Que ahora no puedo gestionar. Necesitas almacenamiento. O sea, es un parche. Entre comillas, es un parche que lo necesitas. Punto. Eso a nivel de utility scale. Y a nivel comercial, industrial, residencial, pues hay sitios donde sí o sí tienes que pasar por almacenamiento por un tema de estabilidad de la red. Empresas que son críticas, data centers que no pueden estar sin energía o empresas de frío o lo que sea, ¿no? Y luego están los que se han puesto instalaciones fotovoltaicas que ya confían un poquito en todo esto de la fotovoltaica y la energía y tal, y deciden ponerse almacenamiento un poquito pues para amortiguar todo lo que es la compensación de excedentes y todas estas cosas, ¿no? Claro, todo eso se va vendiendo, ¿no? Pero todavía no ha venido, digamos, el boom, porque el boom se dará cuando se den los 4 factores. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado está el deseo de la gente que está en fotovoltaica, que como el mercado se ha achicado, porque ha habido una sobreoferta, ¿vale? Están deseosos de poder ofrecer otras cosas. Entonces hablan del almacenamiento como dicen almacenamiento, como deseando que el almacenamiento salga. Bueno, pues es que tiene que haber alguien que los compre. Es que es lo que a veces se nos olvida cuando invertimos en estas cosas. O tu empresa tomas una decisión de hacia dónde voy con el negocio, meto fotovoltaico, meto no sé qué, meto no sé cuántos. Hay gente que lo compra, hay gente que va a comprar el almacenamiento, sí, no. Entonces ahí decides si te metes o no. Pero yo creo que hay más deseo por parte del sector fotovoltaico de que el almacenamiento se dé que por parte de quienes lo tienen que comprar a día de hoy. Es una cosa curiosa que es que no se cumple el punto de que sean realmente rentables las instalaciones de almacenamiento. Entonces, podríamos decir que hay mucha empresa epecista, mucho vendedor que está engañando a los clientes. Yo ahora mismo no creo que, o sea, yo no me he encontrado con la situación de que los números, o sea, a ver, esto es como con la fotovoltaica, es decir,
No, el retorno son 3 años y luego pues, hace bien los números, ya no hablamos de cómo luego la instancia fotovoltaica, pues son 4 años y medio, ¿vale? Se han quitado ahí 1 año y medio. En almacenamiento sí que he visto cosas así, retornos que a lo mejor están en 14 años y los bajan a 12, pero no te los bajan a 3, por lo menos yo no me he encontrado a nadie así, ¿no? Entonces no puedo asegurar que los EPCistas o los instaladores están engañando hasta ese punto a la gente, porque lo que yo veo y lo que escucho de los propios EPCistas e instaladores es que muchos dicen, "Ay, mira, es que los números no dan". Claro, en otros países es que depende, también esto depende un poco de los ingresos de cada país. Tú te vas a, por ejemplo, yo que conozco muy bien el mercado caribeño, que son islas y tal, un retorno de inversión de 5 años, que aquí es un retorno de inversión para las empresas muy atractivo, allí es una locura, o sea, allí tiene que ser retorno de inversión de 2 años. Entonces todo es relativo, pero aquí en España sí que es verdad pues que los retornos de inversión a día de hoy de las baterías, a día de hoy, son todavía altos para lo que la gente espera, pero es verdad que hace 1 año eran todavía más altos. Es decir, lo que sí que vemos es que cada vez los precios de las baterías son más bajitos, la tecnología va avanzando. Aquí en España tenemos también el precio del kilovatio hora, que ahora mismo está muy bajito, Claro. pero esto en cualquier momento da la vuelta. De hecho, yo recuerdo que hace unos años, hace 3 o 4 años, nos sorprendía para bien ver retornos de inversión en fotovoltaica de 6, 7 años. Jolín, yo he visto durante la pandemia, bueno, no me acuerdo si fue justo antes de la pandemia o tal, parques fotovoltaicos que el retorno de la inversión estaba en 2 años. Un Claro. parque fotovoltaico. Un parque porque la energía se disparó Claro. y esa gente hizo caja muy rápido. Claro. Ahora no, ahora de hecho no se están construyendo, o sea, no se están buscando parques fotovoltaicos precisamente porque el precio de energía está muy bajito. Claro. Claro, eso se traslada también al mercado. En cuanto a baterías, los detractores, lo hemos visto en todos lados, siempre hablan de los riesgos, de que explotan, de los incendios. ¿Qué podemos decirles a todos estos? Bueno, le preguntas a una persona que tuvo que montar un evento e invitar a un especialista en almacenamiento para que me quitara a mí el miedo. A ver, el miedo es el fruto de la ignorancia. Es decir, sí que es verdad que hay mucho detractor del almacenamiento, que es detractor porque sí, que no lo sé, porque no sé si es que tiene que coger sí o sí una postura, y hay gente que simplemente pues se pregunta si realmente esto es seguro, ¿no? Yo soy de esos segundos, ¿no? Dice, oye, esto está muy bien, tiene todo el sentido del mundo, pero aquí estamos poniendo almacenamientos o baterías de litio, no de plomo ácido, sino de litio, dentro de las casas y dentro de las industrias. Claro, si ya con la instalación fotovoltaica, que suele estar fuera de los inversores, ya tenemos sustos, claro, con el almacenamiento, ¿qué pasa, no? Entonces, para quitarte el miedo, lo que tienes que hacer es estudiar, aprender, escuchar, ¿no? Y aquí habrá de todo, habrá accidentes, y sí que es verdad que el accidente de un almacenamiento, de una batería, pues es muy sonoro, porque es muy difícil extinguirlo, pero por lo general, a día de hoy, en litio ferrofosfato, el problema de incendio es si se agujerea. Claro. Entonces, ahora los fabricantes lo que hacen es todo lo que es el módulo de batería y tal, todo eso está súper protegido, etc. Y luego que es tan fácil como en donde pongas la batería, pues igual que con los transformadores se sectorizan, Claro. pues tú la batería pues la sectorizas y ya está, no hay ningún problema. De hecho, yo me voy a poner, bueno, yo no, en casa de mis padres voy a poner un almacenamiento dentro de la casa. Yo en casa de mis padres también lo tengo. De hecho, les hemos ampliado hace poco, porque mi padre consume como... Pero bueno, pues justo hablando de formación y de lo importante que es estudiar, sabes perfectamente qué es la formación en fotovoltaica. Entonces, ¿qué ves tú o qué contenidos das tú en esas formaciones que sabes que normalmente no se estudian y que son importantes? Bueno, yo cuando hago una formación, yo de lo que formo, o sea, cuando yo hago la formación, la doy yo, hablo de cosas por las que yo he pasado. O sea, no cuento nada que yo no haya vivido, experimentado, probado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el almacenamiento yo no me considero un tipo que esté en posición de dar una formación en almacenamiento y lo que hago es buscar a otra gente. Claro. O sea, yo almacenamiento controlo, sé, pero no es mi expertise, por decirlo así. En cuanto a en la parte de fotovoltaica, bueno, pues lo típico cuando alguien piensa en hacer un curso en fotovoltaica es algún curso de cálculo. Algún curso de cálculo para calcular el performance ratio, los strings, la separación entre filas, etc., ¿no? Y eso está muy bien, por ahí hay que empezar, pero es que eso es la base de la base de la base de la base. Yo, cuando intento dar una formación,
intento no solamente explicar la parte técnica en sí, sino el cómo tú te puedes aprovechar de eso. Y luego, sobre todo, lo que realmente se hace en la calle. Es decir, libros hay muchos y libros teóricos hay muchos. Y gente que habla de, en este caso, de fotovoltaica, porque los conozco y me lo dicen, que es que no han pisado nunca una instalación fotovoltaica. O sea, no es una crítica, es gente pues, que Claro. hizo en su momento un curso de fotovoltaica y lo llaman de un instituto, oye, ¿puedes dar fotovoltaica? Pues sí, pues ya está, la fotovoltaica. Entonces no hay ningún valor añadido. Yo intento que las formaciones que yo doy o que programamos la empresa, sean formaciones donde pueda haber valor agregado, ¿no? Entonces, no solamente es la parte de cálculo, también hay temas de diseño, montajes, mantenimiento, auditorías, instalaciones fotovoltaicas, ventas, emprendimiento, porque esto también es algo que muchas veces dentro del sector pasa desapercibido. Es decir, yo soy técnico, soy ingeniero, pero tengo mis empresas, o sea, me gano la vida dando unos servicios como empresa. Entonces, lo que sí que he visto siempre mucho es gente que se mete en fotovoltaica, que es emprendedora, que aprende algo de fotovoltaica, ¿vale? Para defenderse técnicamente hablando, y luego mete la pata cuando monta la empresa, ¿no? Porque no conoce el mercado, porque no sabe realmente vender, porque esto hay que aprender, lamentablemente es así. Claro. Y entonces también, pues en las formaciones me meto un poquito también en temas de venta, emprendimiento y todo eso. Y hablando de lo que tú haces a este nivel, a nivel auditoría sobre todo, ¿qué nivel de error consideras aceptable o qué nivel de diferencia entre lo proyectado y lo realmente ejecutado? Pues hay de todo. O sea, realmente no te puedo dar un número certero porque nos encontramos, cuando yo hago la auditoría de una instalación fotovoltaica, del tamaño que sea y de la índole que sea, siempre ha tenido el proyecto, pedimos el proyecto, la redacción del proyecto, ¿vale? Muchos de los proyectos a los que vamos a entrar son proyectos que están construidos y en funcionamiento. Pero lo primero que hacemos es analizar esa documentación escrita que hay del proyecto. Por ahí ya vemos bastantes cosas. O sea, ahí ya sí que hay proyectos en los que claramente no se sigue ningún estándar IEC, no se ha tenido en cuenta ningún estándar IEC a la hora de diseñar el proyecto. Se han tenido las cosas en cuenta, pero no los estándares, diferentes estándares IECs. Ves que la estructura es la que pues, en ese momento venía, nos han preocupado en ver si había compatibilidad entre la estructura y el módulo pues el que... O sea, esto, bueno, pues yo lo escupo y ahí está, ¿no? Luego hay proyectos, en la redacción de proyectos, que sí que vemos que hay más nivel, o sea, que haya habido una preocupación, ¿no? En cuanto a los errores que hay o las diferencias, no sé si te preguntaba, no sé si lo he entendido bien, entre lo que hay construido y lo que realmente hay proyectado, pues, a ver, en la mayoría de los proyectos, los módulos que hay proyectados están en el proyecto, ¿vale? Normal están. Sí. Y en la mayoría están mantienen la distribución de módulos. Donde, en la mayoría, no todos, no todos. Hay proyectos en donde hay módulos de otras marcas, donde, esto en la parte de módulos, o sea, no estoy entrando más en detalle en la parte de módulos, donde hay módulos de otras marcas, donde han cambiado la distribución de módulos, donde no se respeta sobre todo es que no se respeta la distribución de strings. Sobre todo si son proyectos coplanares, cuando el módulo está contra el techo, ahí lo normal, si no ha habido un buen diseño, si el que ha diseñado el proyecto no lo ha diseñado concienzudamente pensando en quién tiene que montarlo, ahí siempre hay errores. Entonces, en cuanto a... nos hemos encontrado proyectos grandes de autoconsumo de 3 megavatios y medio, donde faltaban dos inversores grandes. O sea, ¿dónde están estos inversores? No estaban en el proyecto. Entonces, claro, el tema es que nosotros vamos pero claro, en ese proyecto en concreto fuimos porque un cuadro eléctrico de continua de uno de los inversores se quemó en su momento y el cliente dijo, que se ha quemado aquí, que venga alguien y que me mire todo. ¿Y si no se hubiera quemado ese cuadro? O sea, hay dos inversores que faltan, que están en... Entonces nos encontramos con cosas así. Pero normalmente, o sea, lo que es a nivel de construcción, las cantidades de paneles están, la cantidad de inversores están, la cantidad de cuadros están. Lo que no encaja normalmente es la distribución de strings que no están, o sea, que están mal formados o que no empiezan y terminan, no tienen que terminar. Normalmente es ahí. Y la pregunta ya más porque la gente sepa también, si de repente se encuentran en un proyecto y le dicen, no, es que viene Luis Candela a auditarlo, que sepan hasta dónde tienen que preocuparse y es eso, ¿qué nivel de detalle llevas tú cuando haces este tipo de trabajos? Aquí, a ver, si es una auditoría, o sea, si a mí me dicen, no, Luis, me tienes que auditar el proyecto y me dejan a mí auditarlo como yo quiero, es como si vinieran a Hacienda a mirarte las cuentas, ¿vale? O sea, lo miro todo, lo miramos todo, lo miras desde el proyecto de ingeniería,
miramos hasta el tipo de tornillo que se ha puesto en anclajes, el tipo de siliconas o de impermeabilización, o sea, ese nivel de detalle, no me quedo en si los paneles están limpios o sucios, ni mucho menos, entramos a un nivel de detalle fuerte, ¿no? Temas de monitorización también, o sea, lo miramos todo, como si el proyecto fuera mío y tengo que ver exactamente cómo está. Pero lo que pasa es que hay veces que los clientes, tengo un caso ahora, por ejemplo, donde el cliente no le interesa auditar la parte de rendimiento, porque la instalación no es suya. O sea, la instalación está en su nave industrial, pero la instalación es de un tercero. Entonces, lo que le preocupa es que esa instalación no le cause daños a sus activos. Entonces, pues la revisión o la auditoría es a nivel de riesgo mecánico, riesgo eléctrico, pero tampoco puedo entrar en demasiada profundidad porque no puedo tocar la instalación, porque la instalación no es suya, es de otro. Entonces, claro, ahí la revisión o la auditoría simplemente es lo que se pueda ver a nivel visual, ¿no? Pero si me dejan a mí, lo miro todo, absolutamente todo, porque al final el cliente, yo entiendo que cuando el cliente me paga, el cliente lo que quiere es ver realmente cómo está el proyecto. Luego, a partir de ahí, pues ya se entenderá él con su suplidor, con su proveedor, que le haya hecho la instalación, para ver qué cosas le puede exigir y qué cosas no, pero entiendo que el cliente lo que quiere saber es exactamente cómo está su proyecto en todos los sentidos. Vamos, que cualquiera tiene que preocuparse si escucha tu nombre en una auditoría. A ver, preocuparse, depende. Si ha hecho las cosas bien, no debería preocuparse. Porque yo tampoco, o sea, dicen que soy un cabrón. Pero, a ver, en fin, yo voy y lo miro todo. Lo miro absolutamente todo. Luego hay cosas que efectivamente hay que cambiar y hay que arreglar. Y otras cosas, pues que dentro de 3, 4, 5 años sabemos que van a haber problemas, pues se cambian dentro de 4 o 5 años, ¿no? Yo entiendo que el que se preocupa es porque no está seguro de lo que hace. Claro. Hay otro caso, este era un proyecto donde llega un megawatt de 900 largos, donde quien nos contrató fue un PPA, o sea, el propietario del PPA, y el EPCista, cuando se enteró que que era yo, no quería que fuera. Y claro, por más motivo el del PPA dijo, no, pues entonces sí lo traen. Y bueno, ahí encontramos cosas y luego... Pero luego el EPCista agradeció el informe. Sí. Dijo, coño, bueno, por el coño. Hay muchas cosas que no están teniendo en cuenta. Porque muchas veces hasta que no esos EPCistas o instaladores, hasta que no hay una revisión seria, no se dan cuenta de lo que no saben. Claro, es que eso es fundamental también. Vamos a meter un poco de baza, porque ya sabes que han salido muchos influencers de fotovoltaica, sobre todo en LinkedIn, que es donde se mueve mucho este tema, hablando de paneles solares de balcón. ¿Qué opinas de este tema? A ver, como solución me parece una solución ingeniosa. Es decir, al final aprovechar, la gente que no tiene techo, aprovechar el balcón para poner un panel ahí, como solución no me parece descabellada. El problema es que eso se vende como que lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Entonces, si ya las instalaciones fotovoltaicas, que no las puedes hacer tú mismo, se hacen como se hacen, poner un panel solar en el balcón y dependiendo del panel solar que hay, puede ser muy peligroso. No para el propietario, sino para el que va por abajo, ¿vale? Los paneles, si son los paneles flexibles, eso no pesa mucho, pero un panel a día de hoy son 30 kilos de panel. ¿Cómo lo amarras al balcón? ¿Con unas bridas de plástico? Es decir, ¿y quién lo ha revisado? ¿Y el balcón puede aguantar ese peso? Y, es decir, hay una serie de cosas. No lo veo, o sea, la veo buena idea como una solución práctica para que la gente pueda producir su propia energía en su balcón, pero lo veo un peligro para el Vietnam. Lo veo un verdadero peligro para el Vietnam. Lamentable, o sea, te podría decir otra cosa, pero es así. Y a mí me daría miedo pasar por debajo de balcones donde hay paneles solares. Compartimos opiniones. Es una tecnología que yo he criticado mucho. A mí no me gusta nada. Vamos un poco también a sacar más chicha, que además la gente yo creo que es lo que le gusta. ¿Qué puntos técnicos vemos habitualmente que la gente considera que deben hacerse en las instalaciones y que realmente son un peligro? Ya sea, por ejemplo, limbar con los alicates, todos estos puntos más técnicos de una instalación. Sí. A ver, has puesto un ejemplo muy, muy claro. Yo era de los que crimpaba con alicates, ¿eh? O sea, yo recuerdo la primera vez que me encontré con un pin y lo crimpé con un alicate porque no sabía que había crimpado las cosas, ¿no? Pero sí, hacer empalme de electricista en la parte de corriente continua y dejarlo con cinta aislante, eso lo sigo viendo mucho en pequeñas instalaciones residenciales, autoconsumo. Crimpar los conectores con alicates, apretar los conectores a mano. El principal, cuando una instalación fotovoltaica tiene problemas,
que empiece a saltar el inversor por arcos eléctricos o por fallos de aislamiento, o incluso hay algún fogonazo con frutos, generalmente en el 80% de los casos es por los conectores de frío. Entonces ahí hay mucha ignorancia. Realmente es así, mucha ignorancia, no solamente en el instalador pequeño, que se puede ir, que puede ser que vaya en palme de electricista, pero también el instalador grande que no utilizan las herramientas adecuadas. Tiene una crimpadora, pero no es la crimpadora. Por ejemplo, Staubli te dice, oye, mi conector no lo puedes hacer con cualquier crimpadora porque mi conector necesita, el pin necesita una presión determinada, etcétera. Además, la de Staubli deja una marquita característica para saber que efectivamente has cumplido con su protocolo. En fin, más cositas, no ponerle pines no ponerle pines a las conexiones en las borneras, ahorrarse los fusibles externos, los portafusibles, que esto es lo de siempre, ¿no? Decir, no es que los inversores tienen internamente los fusibles. Pero vale, perfecto, me parece estupendo. No está de más ponerlos fuera simplemente por un tema de mantenimiento. Pero es que cuando tú te lees el estándar internacional que te dice qué protecciones de corriente continua tienes que poner, tienes que hacer una serie de evaluaciones. Y es posible que el fusible que está dentro del inversor no cumpla con esa evaluación, con lo cual lo tienes que poner aparte. Porque el fabricante del inversor pone el fusible para proteger su inversor, la parte de corriente continua. Y los fusibles de corriente continua que te exigen, o los fusibles o las protecciones de corriente continua que te exige el estándar correspondiente, no son para proteger el inversor, es para proteger la línea. Y depende también de la protección. Bueno, que no me quiero meter en temas técnicos porque si no me lío, ¿no? Pero el tema de los fusibles se los ahorran porque entienden que es... Se los ahorran por un tema económico y la excusa que ponen es que dan problemas. No, a mí no me dan problemas. O sea, si lo haces bien no dan problemas. Es como si dices, no pongo magneto térmico porque da problemas, ¿no? Lo pones porque es obligatorio. Si no, sí que te lo ahorrarías. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Temas técnicos así del día a día con la estructura. Menospreciar la estructura. La estructura se menosprecia muchísimo. La gente no tiene claro exactamente qué características tiene que cumplir una estructura fotovoltaica para que sea segura. Eso por un lado. Y por otro lado, a la hora de montar la estructura, claro, la estructura es muy sencilla montar. Es decir, son unos hierros, aluminio generalmente, en autoconsumo, con una serie de tornillos que tú los pones y ya está. Ya, pero es que no se pone de cualquier manera. Eso tiene que ir apretado a un par de apriete correspondiente, que eso te dice el fabricante, porque si no, esa estructura no va a cumplir las propiedades mecánicas que debe cumplir según el ensayo que en su momento habrá hecho el fabricante de la estructura, si es que lo ha hecho, que el fabricante es que no ha hecho ensayos de viento ni nada, ¿no? Pero la estructura se menosprecia mucho. Errores técnicos, me parece un error tremendo, las tres instalaciones fotovoltaicas donde se pueden anclar. Tremendo. Porque lo que te asegura que la instalación fotovoltaica no vaya a seguir volando es el anclaje. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los instaladores yo creo que es más bien por comodidad, por no incomodidad. Claro, los clientes dicen, ¿me vas a taladrar el techo? O sea, ¿me vas a hacer goteras? Yo, si lo haces bien, no haces goteras. Entonces, claro, van directamente a soluciones lastradas. Me parece un error cuando ese lastre no está calculado. Cuando no hay un ingeniero estructurista detrás, yo no soy ingeniero estructurista, yo no te puedo hacer un estudio de pesos porque no sé hacerlo. Claro. Cuando tienes a alguien que lo sabe hacer, ¿no? Que contemplan todas las variables, oye, si no quieres anclar y quieres lastrar, pues lastra, me parece estupendo. El problema es cuando se subestima, ¿no? Es decir, no pongo anclaje, pongo lastre y ¿qué me voy al mercadillo? al distribuidor de material de construcción de turno. Sí. Y pongo unos perrillos. Creo que tú me dijiste, o tú tenías una foto, un vídeo de un tío que había puesto, cómo había apoyado la estructura en el lastre, ¿no? O sea, ya está lastrada. Y no estaba ni siquiera amarrada. Eso no está lastrado, ¿no? Creo que era tuya. Sí, además eso me acuerdo porque cuando él compró la estructura yo le dije, oye, que te manden el estudio y probablemente para esta altura, porque eran 15 metros o algo así, para esta altura vas a necesitar los lastres extras. Vale, pues lo pido, lo compro, tal. Y llegué yo allí y tiré de uno y lo levanté y dije, bueno, tú estás muy fuerte, también hay que decirlo. Bueno, sí, también, pero no lo había pegado de ninguna forma y estaba eso ahí. Nada, como si no, apoyado, claro, si lo hubieran apoyado. Claro. Pues eso, el peligro que tienen las estructuras lastradas, o sea, que es un error técnico que veo, es que no hay que en la mayoría de los casos no hay un cálculo detrás. De hecho, tengo casos donde sí que hay un cálculo detrás por parte del fabricante, pero las variables que le pasaron a ese fabricante no eran correctas. ¿Vale? Porque el fabricante al final a lo mejor está en Alemania, el fabricante de estructura. Entonces, claro, le pasa unos datos del techo, de parapetos, altura, lugar, etcétera, incluso aquí en España, que tiene que cumplir con el código técnico de edificación,
y claro, el fabricante de estructura hace los cálculos y luego pues cambian el panel. Claro, si cambian el panel ya te cambian los cálculos. O resulta que el techo no estaba, había dos techos y parecía que estaban al mismo nivel, pero no estaban al mismo nivel, entonces claro, todo eso afecta. Entonces son errores típicos. Con la estructura yo soy bastante, encuentro muchos problemas con la estructura. La tierra, la puesta a tierra también. La puesta a tierra la gente no la sabe hacer todavía. Yo creo que no la sabe hacer porque no la entiendo. Por un lado la ven fácil, que oye, pues mira, esto simplemente es conectar las cosas a un cable de tierra, pero hay más chicha detrás. En fin, esos son los errores técnicos que yo entiendo que se cometen en el día a día. Voy a lanzarte uno y ya me respondes, que es, además es la típica pregunta trampa que haces tú. A ver si voy a caer ahora. En corriente continua, ¿cable rojo o negro? ¿Y qué tipo de cable? A ver, que sea rojo o negro, da igual el color. No hay ningún sitio que te diga que el cable positivo tiene un string correcto, tiene que ser pues, rojo, otro negro. Lo que sí que es importante es que ese cable que se pone en corriente continua cumpla con una IEC concreta, que no me acuerdo el número, es una IEC específica para cable de corriente continua para instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Y entonces ahí, en esa IEC te nombran una serie de condicionantes que tienen muy técnicos, yo no los comprendo, yo no soy fabricante de cable, pero son una serie de condicionantes muy técnicos que tiene que cumplir el cable para que sea apto para instalaciones fotovoltaicas. El único cable que cumple con que existe hoy en día en el mercado, que cumple con todas esas condiciones, es un cable tipo H1Z2, Z2-K. Que no hay que confundirlo eso con una marca, eso es un tipo de cable. Un tipo de cable H1Z2, Z2-K y lo puede fabricar quien quiera. Pasa las homologaciones y efectivamente es cable H1, Z2. Ese es el cable que tiene que ir corriente continua. Cable rojo, cable negro, pues esto depende para gusto los colores. Yo soy partidario de ponerlo todo el mismo color, ¿vale? Proyectos a lo mejor donde tienes un string, no, ¿vale? Pero entonces tienes más. Pero eso es manía mía. ¿Por qué? Pues porque me he encontrado yo mismo proyectos y he visto proyectos donde el cable rojo se acaba y los muchachos empiezan a tirar del cable negro. Entonces dices, si intento poner aquí una diferencia de color para el positivo y negativo y luego me lo mezcla, pues ya le hemos liado. O que se acaba un cable, o el negro o el rojo, y hay que esperar a que venga la otra partida. Pero bueno, esto para gusto de los colores. Lo importante es que el cable sea H1, Z2, Z2-K y que aunque sea apto para intemperie, esté protegido del sol directo y la lluvia directa. Porque aunque se supone que ese cable está ya diseñado para aguantar rayos UV y tal, la realidad es que a los 3 años el color lo pierde y empieza a cuartearse el cable. Eso es así. Vale, vamos a pasar, casi hemos terminado ya, a la parte de responsabilidades. Un proyecto al final interviene muchísimas partes. Claro, cuando encuentras un error en ese proyecto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo dirimes esa responsabilidad? Es muy difícil. Cuando tú encuentras un error, o sea, cuando tú encuentras un problema, una instalación fotovoltaica, vamos a olvidarnos un poquito de un siniestro que hay, ¿no? Errores, cosas que no están bien hechas. Sí que es fácil saber si es un fallo de diseño, o sea, si el problema es de orígenes de diseño o es de montaje. El problema es si es de montaje, por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad? Porque claro, hay veces que el diseño y el montaje lo ha hecho una sola empresa, ¿eh? Pero hay momentos en donde el diseño lo ha hecho una ingeniería X, el montaje lo ha hecho otra empresa, pero la supervisión de ese proyecto lo ha hecho otra empresa, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a haber muchas empresas en medio, es cuando es complicado. A veces no es complicado decir dónde es el fallo, como digo, a veces de diseño, a veces de montaje. Si es de diseño, es de diseño, si es de montaje, es de montaje, eso está claro. Luego está exigirle al de diseño el problema. Es que no sé si hasta dónde puedo entrar, hasta dónde me puedo alargar. Pues más o menos tenemos 1 hora. No sé cuánto llevamos, pero bueno, yo te voy contando y si no, que nos corten, ¿vale? Cuando entras en la parte de diseño, o errores que son de diseño, te puedes encontrar 2 casos, así que me vengan a la mente. Un caso en donde sí estaban especificadas, por ejemplo, diferentes estándares que tienen que cumplirse, y entonces, claro, el ingeniero no las ha cumplido, porque porque a lo mejor el desarrollador del proyecto ha dicho, oye, tú tienes que hacer una ingeniería del proyecto, pero tienes que cumplir con todas estas especificaciones. Y el ingeniero no lo ha cumplido y nadie lo ha mirado. Y luego está el otro caso, en donde no se han cumplido estándares, pero claro, tampoco nadie le ha dicho que cumpla normativas de no obligado cumplimiento. Entonces, claro, esto no está bien por un tema de diseño, pero es que no es obligado. O sea, realmente legalmente no ha incumplido nada. Claro. ¿Vale?
siempre hay algo que se incumple. La puesta a tierra siempre se incumple. Y luego en el montaje, los fallos de montaje sí que se ven claramente, pues, por ejemplo, pues en el montaje de la estructura, strings cruzados, un par de apriete insuficiente en los pensastopas, el inversor no está colgado respetando el manual de montaje, ¿vale? Ahí lo complicado es de quién es la culpa, del montador o del supervisor. ¿Es falta de supervisión o es un tema de montaje? Entonces, claro, si es una misma empresa no pasa nada, oye, mira, lo has hecho mal. Pero si hay una empresa que ha hecho la supervisión y otra empresa que ha hecho el montaje, ahí va a haber muchos trastos a la cabeza. Muchos trastos a la cabeza. Normalmente, si yo tengo que ponerme en algún lado, o sea, si no está muy claro, normalmente es responsabilidad de la supervisión, porque es el supervisor el que tiene que responsabilizarse de que todo se hace bien. Entonces, si hay algo que no se ha hecho bien, la responsabilidad es tuya, ¿no? Pero a veces no está tan claro. Casi hemos terminado. Hemos hablado antes de regulación. Si fueras tú quien decide la normativa que se aplica en España, ¿qué norma estarías implementando mañana mismo? Bueno, es que a mí me ha puesto votando. A ver, hay estándares, o sea, normas IECs, estándares que hay disponibles que afectan a instalaciones fotovoltaicas, hay muchísimo. Yo tengo una lista, creo que son 30, 35 y luego hay más que indirectamente, ¿no? Pero hay 2 estándares, en concreto, bueno, hay 3 estándares, ¿no? IECs que vienen a definir cómo se tiene que diseñar una instalación fotovoltaica. Sobre la parte de corriente continua, la parte de corriente alterna no nos preocupa, eso está en el reglamento de técnico vegetativo, es la parte de corriente continua. ¿Qué tienen que cumplir los módulos? ¿Qué tienen que cumplir? ¿Qué cada hay que colocar? Los conectores, o sea, todo eso está recogido en 3 estándares internacionales. Escogerlos y decir, y además es que la ley, la normativa podría ser, cualquier instalación fotovoltaica en la parte de corriente continua tiene que cumplir con estas 3 UNE, porque las IECs se transponen en España en UNE, que existen ya en UNE. Pues la reglamentación podría ser una línea. Tienes que cumplir con estas 3 normas UNE. Pum, 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 pum. ITC BT53, cumplir esto. Pum. Nada, y ya está, y ya está, y ya está. Bueno, ya está, luego podría ir un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, pues exigir que se cumplan los manuales de montaje de los paneles, de la estructura, del inversor, de los conectores, todo, ¿no? Pero básicamente con eso resuelves. Lo que yo no entiendo aquí en España es cómo técnicamente estamos todavía debatiendo una ITC BT53 que cada vez que se debate y sale un nuevo reglamento van quitando cosas que también afectan al almacenamiento. De hecho, en el almacenamiento, el último borrador hace referencia a una norma norteamericana. Es decir, al almacenamiento le dedica 2 líneas en ese borrador de la ITC BT53. Y básicamente lo que dice es que en caso de duda, cumplir con lo que dice una norma norteamericana en almacenamiento. Que dices, vamos a ver, me vas a hacer cumplir una norma que ni siquiera es europea, ni siquiera es española, una norteamericana. Cópiala y pégala. O sea, pues el borrador puede ser copiar esa norma y ya está. O sea, es como la sensación que yo tengo, y porque me dedico al tema de calidad y esto me importa, me interesa, es que hay como una dejación. No sé, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pues ya para terminar, esa es tu cámara. Para ese ingeniero, ese diseñador, esa persona que está pensando ahora en hacer o diseñar su próxima instalación, ¿qué no debería quitarse de la cabeza mientras la diseña? El juez. No te olvides nunca del juez. Tú diseña, monta instalaciones, supervísalas, audítalas, como si tuvieras que ponerte delante de un juez el día de mañana. Y entonces apretarás el trasero y te preocupas. No es así, pero se ríen, pero es que es así. Yo por lo menos lo veo así. Entonces te preocuparás por intentar aprender aquello que todavía no sabes. No lo sabemos todo, no sabemos todo. Y luego cuando se tienen que pedir responsabilidades, pues puedes estar ahí, tu carrera profesional se puede ir a la porra. Perfecto, Luis. Pues antes de terminar, tengo aquí el libro que he escrito, que lo publiqué en LinkedIn, está ya en Amazon, que no tiene nada que ver con fotovoltaica y que te quería regalar por haber participado con nosotros. Pues muchas gracias. Nada. Y a ti, instalador, que nos estás viendo, ya nos has escuchado. La calidad no es algo nimio, es algo que hay que tener muy en cuenta. Aprende, estudia, y si no sabes algo, pregunta, porque si no, cuando haya que hacer una auditoría llegará gente como Luis, y si has hecho las cosas mal, se notará. Gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos la próxima.